Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo por aquí nuevamente. Le doy muchas gracias al Señor por la oportunidad que me da para dirigirme a ustedes y gracias al pastor que siempre está, no sé, teniéndome en cuenta, que siempre me tiene en cuenta para poder compartir con ustedes la palabra. Espero que ustedes no se cansen pues pronto de mí. Esta mañana tengo un gran reto. Eh, Antes de orar quisiera comentarles, nosotros con nuestra iglesia hemos estado trabajando desde hace, no sé, creo que alrededor de unos 3 años. Hemos venido haciendo un estudio del libro de Apocalipsis y desde el año pasado, creo que a finales del año pasado, estamos estudiando Apocalipsis capítulo 12. Y, y bueno, le comentaba y le decía al pastor que si les podía compartir algo de Apocalipsis 12. Así que esta mañana tengo un gran reto porque tengo que condensar un poco más de 6 meses de estudio en Apocalipsis 12 y quisiera compartirles esto esta mañana. Así que voy a invitarles, mis hermanos, a que oremos y pongamos todo este tiempo delante del Señor. ¿Les parece? Oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das para estudiar tu palabra con mis hermanos. Me siento muy privilegiado nuevamente de poder estar con ellos y poder compartir la palabra, poder compartir la escritura. Señor, y como te lo hemos pedido y como hemos rogado este tiempo con mis hermanos, rogamos eh, para que tú nos proveas el tiempo, para que nos proveas los recursos y quieras tú en tu bondad que pronto pudiéramos volver a reunirnos con nuestros hermanos, compartir, darnos un abrazo y poder fortalecer la hermandad. Así que ponemos esta petición delante de ti, Señor, y rogamos para que extiendas tu favor y aún te encargues de los pequeños detalles para que pronto podamos volverlo a hacer. Gracias porque esta mañana nos da la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque nosotros entendemos que tu palabra es alimento para nuestra alma. Nosotros entendemos que hoy nuestra alma necesita ser comunicada con tus mandamientos. Este tiempo al que tú nos has traído ha sido un tiempo especial de lucha, de prueba, de aflicción en muchos casos, de fuerte aflicción en muchos casos. Y ¿en quién más podríamos encontrar esperanza sino en ti para nuestra vida? Así que hoy venimos a tu palabra, creemos que en ella encontramos refugio, esperanza, y aunque haya aflicción y aunque haya prueba, hay esperanza, nuestras manos son fortalecidas, nuestra esperanza es fortalecida, nuestro corazón es levantado. Así que nosotros entendemos esta mañana que necesitamos profundamente tu consejo. Ayúdanos y como siempre te ruego, por favor, no tomes en cuenta mis limitaciones, por favor. Te pido que abras el entendimiento, el corazón de mis hermanos para que esta mañana juntos podamos en este acto de adoración escudriñar la palabra, escudriñar la escritura. Tu nombre sea glorificado y tu palabra traiga aliento a todos nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos y rogamos tu bendición y que nos guardes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a invitarles a que abran sus Biblias. Yo voy a estar leyendo la versión de las Américas. Creo que algunos ya de ustedes las utilizan, pero si no, tranquilo, mi hermano, no se preocupe. Algunas palabras quizás van a cambiar, pero no más, no es más. ¿Listo? Vamos a leer juntos Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer todo el capítulo. En realidad son 17 versículos, es bastante corto, más bien no es tan largo. Dice la palabra del Señor así: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento.
Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Verso 8, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Verso 11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos, cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que la mujer había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Verso 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. ¿Qué tal el texto? Bueno, yo normalmente no acostumbro a poner títulos a mis enseñanzas, pero esta mañana me tuve que esforzar mucho para poner este título. Y el título es El dragón y la mujer. Alguno dirá, no, pues se esforzó mucho, ¿cierto? Casi que es el título que aparece del capítulo 12. El dragón y la mujer. Muy bien, no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de leer el capítulo 12 antes, y como que uno se acerca por primera vez a leer el texto y uno dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? Y aparecen tantas cosas, y aparecen tantas figuras, y aparecen tantos seres aquí, ¿no? Como que todo se vuelve un poco confuso. Y tengo que decirle que hay quienes creen que el capítulo 12 es el capítulo más complicado de Apocalipsis. Y se ha prestado también para muchas cosas, se ha prestado para muchas interpretaciones, y se ha prestado pues para tergiversar mucho lo que el Señor en realidad nos quiere comunicar. Así que vamos a acercarnos un poco al texto. ¿A qué hora almuerzan ustedes? No hay problema, ¿cierto? Podemos... Bueno, no voy a tratar de ser disciplinado y no alargarme mucho. Estamos en tiempos donde hay estadísticas para todo, ¿no? ¿Se han notado ustedes? Hay estadísticas de lo que usted se imagine, hoy se sacan estadísticas. Bueno, hoy esas estadísticas hablan mucho, por ejemplo, de la violencia contra la mujer. Hablan de una violencia de género, ¿no? Estadísticas contra la violencia en la juventud, estadísticas de violencia contra determinado grupo, de aquí, un grupo de allí, una etnia de por aquí, algo de por acá, bueno, en fin, hoy hay estadísticas de violencia con las que usted se imagine.
pero poco o casi nada se habla de una violencia en especial. Y es de la violencia que ha sufrido la iglesia, de la que ha sufrido siempre. ¿Han escuchado eso ustedes? ¿Ven ustedes hoy una estadística donde se diga, aparezca en la noticia, la iglesia está haciendo, o tantos hermanos murieron en tal parte, o tal iglesia fue atacada, o tantos pastores han sido atacados por su fe? No. ¿Qué ha provocado, mis hermanos, los peores sufrimientos de la iglesia este tiempo? Bueno, podría ser una buena charla que podríamos tener, ¿cierto? Y empezar a pensar sobre ello y arrojar algunas ideas. ¿Qué ha provocado los peores sufrimientos de la iglesia? La respuesta a esa pregunta pues podría ser muy variada. Quizás podríamos pensar en algunos gobiernos de mano fuerte, y esos gobiernos pues han traído quizás reprensión regional de los cristianos. Nosotros no lo hemos sufrido, en otros países quizás sí lo han padecido. Podrían en otro país, en el de nosotros pues casi no lo hemos sufrido, también podríamos hablar del tribalismo, de las tribus que han tenido que sufrir unas guerras sangrientas. Bueno, ¿qué ha traído sufrimiento a la iglesia? Algunos pueden pensar que la pobre educación, ¿cierto? Bueno, podríamos presentar diferentes argumentos para decir qué es lo que ha traído tribulación a la iglesia. Y de hecho, dependiendo de donde estemos, podríamos dar un argumento, o dependiendo de donde nosotros lo ubicáramos. Todo esto que nosotros hemos mencionado tiene algo de verdad y por lo tanto es útil a la hora de nosotros poder entender nuestra propia cultura y sus cambios, pero es simplemente una explicación dada desde la psicología, desde la historia, desde la economía, desde la sociología, en fin. La razón real de los sufrimientos de la iglesia sabe que no puede limitarse a esas categorías. ¿Por qué sufre la iglesia? ¿Por qué sufre? Algunos llegan a esta conclusión, es que nosotros somos los hijos del rey, nosotros no deberíamos sufrir. Esa es la conclusión de muchos predicadores aún hoy que enfocan un evangelio centrado en la comodidad del hombre. Y entonces se alejan de lo que la Biblia dice al respecto. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir? No sé si alguno de ustedes alguna vez le dijeron, venga el evangelio que ahora van a desaparecer todos sus problemas. Y cuando usted se acercó al evangelio resulta que las cosas se complicaron mucho más. Venga que usted ya no va a volver a estar enfermo, nadie de su familia se va a enfermar, toda su situación económica va a desaparecer. Ese es el evangelio que algunos predican. Cuando vienen estas personas al evangelio se encuentran con una realidad casi que totalmente diferente. Apocalipsis capítulo 12 nos va a dar un vistazo mucho más profundo sobre la problemática de la iglesia. Y lo invito, mi hermano, a que usted luego lo lea con calma, usted lo pueda leer un poco más con profundidad. Lo único que yo puedo hacer esta mañana es quizás provocar en todos nosotros como una sed para que podamos estudiar Apocalipsis 12. Y antes de detenernos sobre el texto, quisiera hacer algunas puntualidades que nos vendrían bien para tenerlo en cuenta. El género literario, por ejemplo. Este género literario es un género llamado apocalíptico, que no es común para nosotros hoy. Hoy ya nosotros no tenemos en realidad casi literatura escrita de esta manera. Pero si usted fuera un cristiano de unos 300 años de Cristo o 300 después de Cristo, más o menos ahí en ese rango de tiempo, usted sería un cristiano que entiende ese tipo de literatura, que va a leer ese tipo de literatura y usted dice, ok, entiendo lo que me está leyendo. No sé si algunos de ustedes se sintieron extraños leyendo Apocalipsis 12. Y dice, uy, pero, ¿qué es de lo que está hablando aquí? Una mujer, un dragón, una mujer que vuela, un dragón, una serpiente que bota agua por la boca. Y alguno podría ya venir como predispuesto al texto y pensar y hacer una imagen de un dragón, ¿cierto?
Yo hice el ejercicio con los hermanos en la iglesia y le dije que hicieran un dibujo y un hermano me envió un ser raro ahí como con 7 cabezas y bueno. Es un género literario, por lo tanto debe ser leído dentro de esas características, de las características de ese género literario. Una de las cosas que caracteriza ese tipo de literatura es que se usa una serie de símbolos muy coloridos, de muchas metáforas, de figuras, para analizar las situaciones humanas desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Así que el Señor se comunica con ellos de esa manera, pero es una manera que ellos están entendiendo, ¿sí? Este capítulo es un ejemplo muy claro de este género literario. En la escritura nosotros tenemos, por ejemplo, el libro de Zacarías, también es escrito con ese género, Daniel es escrito con ese género, bueno, y Apocalipsis, ¿no? Muchas interpretaciones extrañas han salido de Apocalipsis, mis hermanos, por el simple hecho de sacar el libro de su propio contexto, por no leerlo en su propio género, por el hecho de sacar el lenguaje propio de su contexto, por el hecho de no hacerse una pregunta fundamental que todos nosotros debemos hacernos cuando leemos la Escritura. ¿Cómo lo entendieron los lectores de Juan? Hay unas personas que inicialmente van a recibir el mensaje de Juan. ¿Cómo lo entienden ellos? ¿Cómo lo entendió la iglesia de finales del siglo, a las cuales Juan les está escribiendo este libro? Podríamos decir, sí, para nosotros hoy el libro nos parece un poco enigmático. Pero mis hermanos, para las personas que Juan les escribió no era así. De hecho, Juan los motiva a leerlo y Juan les da una bienaventuranza por leer el libro. Quiero que vayamos allá a Apocalipsis 1:3. Mire lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan les dice, mira, hay una bienaventuranza en leerle el libro. Eso deja en claro que a quienes Juan escribe entendían lo que él escribió. Tal vez, vuelvo a decir, para nosotros es un poco difícil entender Apocalipsis. Hay cosas que a veces no son tan claras allí, pero no fue así para sus destinatarios originales. Juan les dice, mire, léanlo porque allí hay una bienaventuranza en leer y en guardar lo que yo diga acá. Recordemos que Juan está siendo inspirado por el Espíritu del Señor para escribir, ¿no? Es obvio que para aquella iglesia tenía un sabor especial. Ahora, Juan le va a escribir a una iglesia que tenía unas características muy especiales. Era una iglesia perseguida a finales del primer siglo. Este mensaje fue un mensaje relevante e importante para ellos. Y ellos, al ser una iglesia perseguida, una iglesia que estaba sufriendo la tribulación, la aflicción, mire mis hermanos, ellos no tenían tiempo para ponerse a desentramar acertijos o enigmas. Muchos leen el libro de Apocalipsis así, piensan que allí como que hay un montón de acertijos, un montón de enigmas, que la cosa es muy oscura, muy confusa. Bueno, mis hermanos, a las personas a las que Juan les escribe aquí, esta gente, por su tiempo, por el tiempo que estaban pasando, ellos no tenían el tiempo para ponerse a divagar sobre el contenido. Cuando Juan les escribe y ellos lo leen, ellos lo entendieron claramente. Ellos saben lo que Juan les está diciendo y por qué Juan les escribió y cuál era la bienaventuranza que había por leer este libro. Bienaventurados los que leen. Esa comunidad a la cual Juan le escribe, mi hermano, mire, era una comunidad pobre. Era una comunidad perseguida, era tremendamente atribulada. Y entonces ellos necesitaban urgentemente un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza.
Entonces aquí nosotros hacemos bien en preguntar, entonces, ¿cuál es el mensaje fundamental del libro de Apocalipsis? Porque algunas personas llegan a Apocalipsis buscando a la bestia, al falso profeta, quieren saber cuál es la ramera, quieren saber va a ser la bestia, quieren saber casi el nombre de la bestia. Bueno, resulta que el mensaje fundamental nos está dado también en los primeros textos. En el primer texto, bueno, vayamos allá, Apocalipsis 1:1. Mire, la revelación de Jesucristo. ¿A quién nos va a mostrar Apocalipsis? ¿A quién debemos llegar buscando en Apocalipsis? ¿La bestia, el falso profeta, la ramera? ¿Qué significa el 666? Cristo. El mensaje fundamental es Cristo. ¿Y sabe algo especial? Podemos quizás completar la frase. El mensaje fundamental es Cristo reina. Cristo es vencedor. Y entonces alguno va a decir, bueno, y entonces todo esto, por ejemplo, lo que acabamos de leer. Bueno, mi hermano, dragón, Babilonia, la bestia, el falso profeta, el 666, 1000 años, 1260 días que leímos aquí. Todos esos son símbolos que obedecen a la situación particular de los primeros destinatarios. Ellos lo entendieron, mis hermanos, claramente, y es en ese contexto en el que debe entenderse. En la situación particular de esas iglesias, unas iglesias que estaban en Asia Menor, todas las iglesias que se nos han nombrado al inicio, a finales del primer siglo. Así es que debemos leer Apocalipsis, debemos llegar allá de esa manera. ¿Cuál es entonces, según Apocalipsis 12, la raíz de la hostilidad y el sufrimiento de la iglesia? La respuesta del Señor a través de Juan aquí es una furia de Satanás. ¿Por qué la iglesia sufre? Bueno, porque Satanás está airado y viene contra la iglesia. Y tres cosas podemos entonces resaltar del texto en esa vía. Vamos a ver algo esta mañana así, vuelvo a decirles, como una mirada panorámica. Vamos a hablar de la ira de Satanás. Y vamos a resolver eso, el texto nos lo va a permitir, ver la ira de Satanás, los motivos de esa ira de Satanás y el triunfo sobre esa ira de Satanás, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir entonces desenvolviendo esto poco a poco, la ira satánica. Y esa furia nosotros podemos verla en dos grandes y muy vistosas escenas. Y Juan nos la va a comunicar de una manera muy especial. Mire, quiero que notemos algo. Hay una señal. Y esa señal nos dice que es la señal de una mujer. Mire, leamos verso 1 y verso 2. Dice, y una gran señal, tengan en cuenta eso, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Quizás las hermanas que han tenido bebés esta mañana pueden entender un poco mejor ese texto, ¿cierto? ¿Qué es sentir un dolor de parto? ¿Qué es sentir ese dolor? Y note que se da la descripción de esa gran señal, que es la mujer. Se dice de ella que está vestida de sol, o sea, como que hay un resplandor muy radiante que la acompaña, con la luna bajo sus pies, con una corona de 12 estrellas. Bueno, todo eso para hablar del símbolo del dominio, para hablar de la belleza de aquella mujer. No podemos detenernos a hablar sobre ello esta mañana. Pero básicamente lo que la forma como se nos está describiendo con estos detalles a la mujer es para hablar de la belleza, de la honra que tiene esa mujer. Ahora, debemos hablar, y aquí surge la pregunta natural, ¿cierto? Bueno, ¿quién es esa mujer? ¿Cuál es la identidad de esa mujer? Bueno, algunos opinan que esta mujer, dado que el hijo que da a luz es Cristo, entonces es María, la madre de Jesús. Bueno, ahí tenemos un problema con esa interpretación, y es que si ustedes miran el verso 17, esta mujer se identifica con una comunidad, no
con una persona individual. Mire lo que dice el verso 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Dios. ¿Sí lo notaron? Así que a nuestro entender, mi hermano, se trata de una comunidad. ¿De qué comunidad? Bueno, tenemos que decir que es la comunidad mesiánica. ¿De quiénes vamos a hablar? De la iglesia, mejor dicho. El Mesías nace en el seno de esta comunidad. Y aquellas personas son perseguidos. Y después de la cruz, mis hermanos, los hijos o los descendientes de esta comunidad, pues vemos que son los cristianos, son los creyentes. Estamos hablando de la señal de la mujer. Ahora, su acción. Bueno, dice la Escritura que ella está encinta y gritando de dolor. Vuelvo a decir, las hermanas que han sido madres entenderán un poco mejor esto, ¿cierto? Una mujer a punto de dar a luz. Recuerden, hermanas, cuál fue su dolor a punto de tener un bebé. Bueno, según el verso 5, ella da a luz a un hijo varón. Mire, verso 5, y ella dio a luz a un hijo varón. Dice, el cual regirá todas las naciones con vara de hierro. Según referencias que nosotros tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es claramente una referencia ¿a quién? A Cristo. Así que el cuadro general trata entonces con los dolores y con la angustia de esa comunidad mesiánica, mientras esperaba a un Mesías. Una posible conexión que nosotros podemos tener en este verso la tenemos en el profeta Isaías. Mire, cuando la comunidad mesiánica en la boca del profeta nos va a decir algo bien especial. Quiero que busquemos Isaías 26, 17. Allí podemos encontrar una referencia. Isaías 26, verso 17. Mire lo que dice. Como la mujer encinta al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto, así éramos nosotros delante de ti, oh Señor. Bueno, muy bien. Dijimos que estamos hablando de la ira satánica, ¿cierto? Y dijimos que la podemos ver en dos grandes escenas, en dos vistosas señales. Una es la señal de la mujer, la otra es la señal del dragón. Mire, verso 3 al verso 5 de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 12, 3 al 5. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Muy bien, y podemos hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer con la señal de la mujer. Su descripción. Bueno, creo que en sus Biblias en Reina Valera habla de un dragón escarlata, ¿cierto? Es un dragón, yo lo leí rojo, ¿verdad? Un gran dragón rojo. Bueno, en la apocalíptica judía, en su género, así como es escrito ese dragón, mostraba o señalaba como un símbolo de muerte, un símbolo de instinto asesino. Ahora dice, con 7 cabezas, 10 cuernos y 10 coronas. Pero no nos confundamos con la corona que nosotros hemos visto en la mujer. No puede ser así. Es un símbolo de poder y de autoridad también en la apocalíptica judía. Pero en realidad es una corona que quiere usurpar más bien la autoridad. Ahora dice, con una cola que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Podríamos pensar como uno cuyas acciones han tenido resultados catastróficos aún en la misma naturaleza.
Entonces, aquellos hermanos en Asia Menor tenían un gran enemigo, mis hermanos, una amenaza real, cuyo poder asesino, algunos de ellos lo habían experimentado, lo estaban experimentando. Ellos debían pensar que Satanás era un poderoso enemigo que no estaba jugando con ellos, que estaba dispuesto más bien contra ellos con todas sus fuerzas. O sea que su gran enemigo no era César. En realidad su gran enemigo era ¿quién? Satanás, quien quería destruirlos a ellos. Esto no era un juego, su vida cristiana no era un juego. Ellos estaban en una guerra con un poderoso enemigo, Satanás. No era un enemigo imaginario como algunos lo creen. Y eso es algo que la iglesia debía entender y ellos debían tenerlo muy claro. Ahora, volvamos a pensar en la identidad del dragón. Entonces, ¿y quién es ese dragón? Podemos preguntarnos, ¿cierto? Bueno, clara y explícitamente Juan identifica a ese dragón rojo ¿con quién? Con Satanás, quien ha dejado ver desde el principio sus instintos asesinos. Por eso se habla de Satanás también como de la serpiente. Y quiero que miremos el verso 9. Mire lo que dice el verso 9. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se trata del diablo, hermanos, se trata del maestro de la acusación, quien como una astuta serpiente engaña al mundo entero porque es padre de mentira. Y quien es llamado, nosotros lo encontramos en la Escritura, el gobernador de este siglo, debido a que ejerce autoridad en este presente siglo malo sobre alguien en especial, sobre los hijos de desobediencia. Ellos son los que están bajo su autoridad. Y vuelvo a decir, mi hermano, ahora no nos equivoquemos cuando nosotros vemos las diademas o las coronas en sus cabezas. No son de victoria. Vuelvo a decir, son de una autoridad usurpada. No tiene la misma, este dragón no tiene la misma gloria que tiene la mujer. No. Solo a Cristo le pertenece el derecho de regir a todas las naciones, ¿de acuerdo? Eso debemos tenerlo en cuenta. El dragón. Ahora veamos la acción del dragón. Mire, verso 4. Dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. ¿Qué tal esa escena? Terrorífica, ¿cierto? Este dragón está esperando que un bebé nazca, hermano, un bebé. ¿Y cuál es el fin? Atraparlo y devorarlo. Miren, mis hermanos, esta escena refleja la implacable furia de Satanás contra la iglesia del Mesías hace 2000 años. Satanás persiguió a Jesús para destruirlo y estuvo dispuesto a usar cualquier medio a su alcance para ello. ¿Recuerdan ustedes? Trató de destruirlo cuando Herodes mató a una cantidad de niños, pero no pudo, así que debido a su fracaso ahora dirigió entonces su artillería contra la mujer. La Biblia nos va a decir que esta mujer tuvo que huir de Satanás al desierto, a un lugar, escúcheme bien esto, a un lugar que Dios utilizó para sostener y para preparar a su pueblo. ¿Por dónde pasó el pueblo cuando salió de Egipto? Por el desierto, y el Señor allí los sostuvo y el Señor allí los mantuvo. Mire lo que dice el verso 6, Apocalipsis 12, 6. Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Y aparece otra figura, 1260 días. Y algunos empiezan a hacer cuentas y algunos empiezan a decir una cantidad de cosas sobre ellas. Bueno, 1260 días en la literatura apocalíptica judía implica un periodo de prueba, implica un periodo de oposición, implica
un periodo de tribulación y de aflicción. Ahora, mientras tanto, los eventos en la tierra reflejan los eventos en el cielo. Miren lo que dice del verso 7 al verso 9, leamos. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón pelea contra seres angelicales y estos le arrojan del cielo. Bueno, mis hermanos, miremos un texto, Lucas 10:18, quizás podemos encontrar allí alguna referencia para que hablemos de ello. Lucas 10, verso 18. Mire lo que dice. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Posiblemente aquí podemos encontrar una referencia allí. Con la llegada del Mesías, mi hermano, con la llegada de su ministerio, Satanás ahora va a quedar exiliado del cielo. Dijimos que íbamos a ver algo más, ¿cierto? Los motivos de la ira. Primero dijimos la ira, ahora la ira de Satanás, ahora veamos los motivos de esa ira, pero ¿por qué? ¿Por qué Satanás está de esta manera tan airado? 12, verso 10. Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros enemigos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche ha sido arrojado. Bueno, luego vamos a continuar leyendo el verso 12 en adelante. El pasaje, mis hermanos, nos va a dar dos razones generales de la furia de Satanás contra la descendencia de la mujer. Es decir, ¿contra quién? Contra la iglesia. Aquí vamos a tener dos razones de por qué Satanás se encuentra de esta manera tan ofuscado contra la iglesia. Miremoslo. Note que la esfera de Satanás ahora está restringida. Su tiempo, mi hermano, se ha acortado. Mire lo que dice el verso 12 al verso 13. Dice, por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La esfera de Satanás ahora está restringida. Su tiempo es un tiempo que está contado, mi hermano. Después que Satanás fue arrojado a la tierra, lo que vimos en el verso 9, Juan oyó una voz que dijo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. El reino, aunque no se ha manifestado con todo su esplendor y con toda la belleza que esperamos verlo, ha llegado. Y una de las evidencias de esto es que Satanás ha sido derrotado y arrojado fuera. Ahora no tiene derecho de estar delante de Dios para acusar ya a los hermanos. Pues el texto, sí notan que el texto dice, pues el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Y alguien podría preguntar, bueno, pero ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es eso? Bueno, es posible que tenga que ver con lo que nosotros vemos en el libro de Job. ¿Recuerdan cómo Satanás se presenta ante Dios para acusar a su siervo justo, para acusar a Job? O también como nosotros lo vemos en Zacarías, ¿cierto? Cuando viene a acusar a Josué, el sumo sacerdote. De modo que por la venida y la obra del Mesías, el momento decisivo, mi hermano, ya ocurrió. El dragón ha sido arrojado, ha sido echado fuera, el acusador de los hermanos.
Satanás ha obrado desde el principio de la creación, pero ahora su ámbito de influencia está restringido a la tierra, ha perdido el acceso a Dios que le permitía ir y acusarnos directamente delante de Él. Eso ya no puede pasar. De manera que el dragón ahora entonces, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues se encuentra frustrado, se encuentra ofuscado, molesto. Ahora, si ustedes se dan cuenta y hacen el récord de las victorias de Satanás, no van a encontrar ni una. Más bien lo que ha hecho es acumular y acumular y acumular derrotas todo el tiempo. Y entonces ha volcado ahora su ira sobre la mujer, sabiendo que está derrotado, que le queda en realidad poco tiempo. 1260 días. Ahora leemos más adelante y nos vamos a encontrar que el texto nos va a decir que son tiempo, tiempos y medio tiempo. Creo que en Reina Valera aparece tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿verdad? Nuestro conflicto actual se encuentra dentro de esa dimensión cósmica, mi hermano. Esa es la realidad por la que nosotros estamos pasando hoy. Pero hay algo más. ¿Sabe? Los ataques de Satanás, entonces, ¿qué significa? Que esos ataques están siendo limitados en realidad. Mire, leamos del verso 13 al verso 17. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El verso 14 nos dice que Dios dio a la mujer alas de águila para que volara delante de la serpiente. Y el Señor dice, la va a sustentar por 3 años y medio. Es el mismo tiempo, ¿ok? Cuando nosotros hablemos de 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo o medio tiempo es el mismo tiempo, 3 años y medio, todo eso va a ser el mismo tiempo. Si alguno tiene alguna duda, por favor diríjase al pastor Víctor, que él se la va a solucionar. Pero básicamente estamos hablando del mismo tiempo, ¿de acuerdo? Es el mismo tiempo. Pero la serpiente persigue a la mujer. Y sigue empeñada la serpiente en destruir a la mujer siendo... Ahora noten que el texto es de una manera muy especial lo está diciendo. Dice, y abriendo su boca y él trata de ahogarla arrojando como un río por su boca. Pero Dios una vez más libra a la mujer. Ahora note que dice, abre la tierra y la tierra se traga el río. Bueno, mi hermano, todo eso hay que entenderlo de una manera figurada, ¿de acuerdo? Si usted se acerca al texto lo puede ver. No podemos tomar eso de una manera literalista, eso sería un gran peligro, hay que tener cuidado con todo ello. Pero básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, todo esto es figura de la protección de Dios. Note que cuanto más ataca la serpiente, el Señor sale en defensa de la mujer. La protección del Señor. Ahora, en lugar de rendirse el dragón, entonces parece que se va a enfurecer más y hace guerra contra el resto de los descendientes de la mujer. ¿Quién dijimos que es la mujer? La iglesia. Así que, mi hermano, a una manera de resumen, el sufrimiento de la iglesia visto desde una perspectiva cósmica se debe a la furia del dragón, a la furia de la serpiente que persigue a la iglesia. ¿Y cuál es su fin? Destruirla. Su fin es derrotarla. Así que las razones de su furia residen en el hecho que debido a la furia del niño, a la victoria del niño varón, su esfera y sus ataques ahora han sido restringidos.
Mire, mis hermanos, a veces, no sé si ya les he hablado de este ejemplo, a veces hay creyentes que piensan como que tenemos el bien y el mal. Y a veces pensamos que son dos fuerzas que están opuestas así la una a la otra. Y a veces como que el mal gana toda la batalla, pero a veces el bien gana, y así hay una guerra sucesiva todo el tiempo. No, mi hermano, no es así. No es así. Aquí hay un soberano que gobierna y que reina sobre todo, aún sobre el mal, sí, aún sobre el mal. Y aquí está lo que le obedece. El Señor siempre ha sido victorioso y Él siempre va a gobernar y Él siempre va a reinar. Siempre va a estar restringida esa acción de Satanás, porque el Señor es el soberano. No son dos fuerzas así, a veces gana la una, a veces gana la otra. No, solo hay un soberano que es el Señor. ¿Listo? El niño varón, aquel niño varón Cristo obtuvo una victoria completa. Y ahora Satanás y todos sus ataques, todo lo que él pueda hacer, está siempre sometido a esta gran autoridad. ¿Cuál es el estado de la iglesia ahora en vista de esa furia de Satanás contra la iglesia? ¿Está mejorando, mi hermano? ¿Está empeorando? Hay hermanos muy optimistas que entienden que el Evangelio conquistará a las naciones hasta llegar a una época dorada. Otros con una visión pesimista entienden que dado que las cosas van como de mal en peor, la iglesia fracasará. Pero creo, mi hermano, que una buena manera de responder a esa pregunta es con la parábola del trigo y la cizaña. No la vamos a leer esta mañana, pero lo invito a que usted la lea, Mateo capítulo 13. Allí Jesús insiste en que tanto el trigo como la cizaña deben crecer hasta el final. Así que por un lado, mientras el reino de Dios sigue creciendo en la tierra por medio de la proclamación del evangelio del reino, en esa misma medida está creciendo también la oposición contra la iglesia. Después de todo, mi hermano, es una tontería pensar que no lo habrá cuando hay un enemigo tan furioso detrás de ella. Vamos terminando. En nuestro último punto, el triunfo de la mujer. O sea, ¿quién? La iglesia, los cristianos, sobre la ira de Satanás. O sea que sí hay una gran esperanza. Recordemos que el verso 10 expone la victoria de Cristo sobre Satanás. Leámoslo. 12:10, y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido ¿qué? Arrojado. El verso expone la victoria de Cristo sobre Satanás. Ha llegado su reinado y desemboca en la destrucción de Satanás y su expulsión del cielo. Y ese, mi hermano, es el marco que nosotros debemos tener en cuenta para llegar al verso 11. Porque en el verso 11 se describe el triunfo de la iglesia sobre esa furia de Satanás. Y vamos a resaltar algunas cositas de allí. Leamos, verso 11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. A causa de la sangre del Cordero. El gran acto de redención que libró a los creyentes de sus pecados también les da la autoridad, mi hermano, para vencer a Satanás. Su nombre, diablo, que significa acusador, sugiere que una de sus formas más letales de atacar es por medio de la acusación. Él ataca las conciencias de los santos, haciéndoles sentir sucios, culpables, haciéndoles sentir que están derrotados, que están destruidos, que son unos débiles, que son unos feos. Bueno, en eso sí tiene razón con algunos de nosotros, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros a esa acusación? ¿Cómo responde el creyente a esa acusación? Y escuchaba una
ilustración hace algunos, más bien leía una ilustración que nos venía bien comentarla esta mañana. Vamos a imaginarnos dos cuadros. Imaginémonos el cuadro 1, que usted se levanta una mañana cuando su noche no ha sido una noche así como tan buena. No pudo dormir, tuvo mucha calor esa noche. Se levanta usted y ya viene como indispuesto, está buscando un par de medias y no encuentra dos medias que sean iguales. Se levanta usted y se golpea el dedo pequeño del pie contra la esquina de la cama. Se va a afeitar y se corta, ya se acabó el agua caliente. Cuando sale a desayunar solamente encuentra una notica de su esposa que dice: tuve que salir rápido, así que no hay nada de comer, no hay nada de desayunar, así que con prisa pues ya, y usted un poco ya indispuesto, ya empezó su día mal, baja a prender el carro, va a prender el carro y resulta que no puede porque hay problemas ahí con la batería. Como no pudo irse en su carro pronto, pues llega tarde al trabajo, llega al trabajo y encuentra que sus compañeros están hablando mal de usted, su jefe le está pidiendo un reporte que nunca le dijo que debía pasar, así que entonces va a tener que quedarse tarde en el trabajo. Cuando usted sale del trabajo se va para una gasolinería y se encuentra usted a un conocido que sabe que usted es cristiano y le hace una pregunta de religión que usted considera como tonta, eso lo debería saber. Pero como su día no ha estado bien y usted ha estado de mal humor, pues usted le responde bruscamente, le responde de una manera casi que hiriente y que lo hace sentir incómodo. De pronto usted se lo piensa y dice, pues, sí, como que no debía haber contestado de esa manera, se siente culpable, pero pues ya está hecho, ¿cierto? Ni modos. Llega a su casa y usted espera encontrar una buena cena, pero se encuentra con una changua. Algún día les contaré algo que me pasó con una changua, por eso refiero a una changua. Así que usted no tiene ganas de ser cortés tampoco con su esposa, sus niños no se han portado bien, más bien su esposa quiere que le ayude a hacer la tarea a los niños, pero usted ese día preciso quiere ver el partido. Bueno, un día peor no lo pude escribir, o bueno, sí pude haberle escrito peor. Así que finalmente a la hora de dormir, pues usted como buen creyente no puede acostarse sin orar, entonces puede orar algo así como que: Señor, no ha sido un buen día, estoy avergonzado, no tengo nada que decirte, perdóname por no haberlo hecho mejor, perdona mi pecado, como que bendice al mundo y dale paz a todo el mundo, hágase tu voluntad, en el nombre de Jesús, amén. Ahora, cuadro 2, de pronto unos días después, se despierta a tiempo, tuvo una buena noche, pudo dormir bien, el aire es fresco, los pajaritos cantan en la ventana, está soleado, ¿cierto? Se levanta lleno de alegría, encuentra usted sus medias, va al baño silbando, se ducha, hay agua caliente. Y luego pasa usted a desayunar y claro, ahí está su esposa, comen huevos con bacon, tienen un plan, tienen un tiempo de mañana especial juntos. Después del desayuno va usted, saca el carro, lo prende sin problema, llega temprano al trabajo. Ese día todos lo felicitan porque qué buen trabajo el que usted hizo el día anterior. El jefe como que lo espera con unas palabras y le va a decir: bueno, debido a ese buen trabajo le vamos a aumentar el sueldo. Sale del trabajo, va a la misma gasolinería, se encuentra con ese amigo conocido que sabe quién es creyente, quien increíblemente le hace otra pregunta teológica. Pero esta vez usted va a responder sabiamente, con sabiduría, con tacto, con gentileza, con comprensión, con cortesía, con perspicacia. El hombre hasta
le promete ir el domingo a la iglesia. Usted llega a su casa, los niños se han portado de maravilla, hay una tremenda cena, sostiene una conversación agradable con su esposa en la cocina, puede ver el partido, su equipo gana, finalmente usted se va a la cama y a la hora de dormir usted viene a orar, algo así. Eterno, incomparable Dios, nos rendimos ante tu gloriosa presencia, quebrantados y agradecidos. Te bendecimos por tu gran misericordia, no somos merecedores de la más mínima de tus muestras de misericordia. Y sigue así por 20 minutos, ¿no? Con un lenguaje teológico casi que a veces rebuscado, orando por los misioneros, por la paz del mundo, ¿cierto? Los hermanos de la iglesia, meditando en los títulos de Cristo en el Antiguo Testamento. Y finalmente va a la cama durmiéndose al instante. Ya usted se queda ahora así, dormido, justificado. La pregunta es, hermano, ¿en cuál de las dos ocasiones se ha caído en la trampa del diablo? Dios nos ayude, mis hermanos, pues lamentable en ambas. ¿Cómo nos atrevemos a acercarnos al trono de Dios basándonos en la clase de día que nosotros hemos tenido? Como si eso fuera lo que nos da acceso al trono de Dios. Con razón nos cuesta tanto vencer al diablo. ¿Sabe qué es eso, mi hermano? Teología de obras. Nosotros debemos entender que vencemos al acusador ¿sobre quién? Sobre la base de Cristo y nada más. Y ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. La obra de Cristo es el único motivo de nuestra aceptación delante de Dios. Así que cuando Satanás te acuse, cuando el pecado venga y te abofetee y te estruje, ¿a dónde tenemos que correr? A la cruz. Si nosotros nos apartamos de ello, hemos perdido, mi hermano. Ahora el texto también nos ha dicho, lo ha vencido por medio de su testimonio, por la palabra de su testimonio. Mire lo que dice el verso 11 nuevamente, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Ahora enfocándonos en un ataque furioso de Satanás que viene desde afuera. ¿Qué hacen los cristianos al tratar de vencer al diablo? El diablo está obrando hoy a través de la política, la corrupción, los medios de comunicación, el Estado, el declive moral, el secularismo, los sistemas educativos, bueno, hermano, una cantidad de cosas. La pregunta es, ¿cómo luchan los cristianos contra todo esto? Algunos piensan, pues, hagamos un partido político. Otros, como lo que ha pasado este tiempo, salgamos a protestar, levantemos nuestras banderas. Otros enviarán cartas al presidente, al alcalde. Ahora, no malinterpretemos esto, mi hermano. No digo que esto sea del todo malo, que no nos podamos pronunciar. Lo que quiero enfatizar es que bíblicamente lo único que transforma realmente la sociedad es el Evangelio. ¿Y cómo avanza el Evangelio? Avanza por medio de nuestro testimonio. Pero hay que hacer otra claridad aquí. Porque algunos piensan que lo que nosotros tenemos que ir es a dar mi testimonio, a decir, mire, yo era esto, yo era esto, yo era esto, yo hacía esto. Y algunos piensan que es ese testimonio el que cambia a las personas. Sí, será así, mi hermano. Pregunta, ¿será de esa manera? No, el Evangelio avanza por medio de nuestro testimonio acerca de la muerte, de la resurrección y entronamiento de Cristo a favor de los pecadores. Ahora, no digo que su testimonio no sea útil en algún momento, sí, puede ser útil para romper el hielo quizás, pero su testimonio no va a cambiar a nadie, mi hermano. Y perdóneme que sea un poco rudo y un poco crudo con estas palabras, para la gente que le importa la porquería que usted era antes de conocer al Señor. Eso no los va a cambiar. Lo que les va a cambiar es presentarles el Evangelio. Así que vencemos a Satanás sobre la base de la sangre de Cristo en la cruz y mediante esta palabra promulgada.
quedarnos callados con relación a este testimonio es exactamente, mi hermano, la manera de perder. Recordemos que el reino de Dios sobre el cual nosotros oramos, recuerda, nosotros oramos y decimos, venga tu reino. Pues bueno, avanza por la proclamación del evangelio del reino. Terminemos. La parte ese del texto dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Cómo lo vencieron? ¿Cómo lo vencieron esos hermanos a los que se les comunicó inicialmente el mensaje? Menospreciando sus vidas hasta la muerte, note, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, dice el texto. Vencieron a Satanás simplemente porque estuvieron dispuestos a morir. Y al decir esto, mi hermano, solo podemos pensar en la cantidad de mártires que no amaron sus vidas más que a Jesús y que debido a su amor por Él estuvieron dispuestos a ser quemados, devorados, descuartizados, aserrados. ¿Recuerdan ustedes toda la manera en la que los hermanos de los primeros siglos murieron? Enfrentaron la furia y el ataque de Satanás. Usted dirá que en este lado del mundo no existe ese tipo de persecución por Jesús. Sin embargo, mi hermano, hay un principio más amplio en juego. El llamado de Cristo a morir a los intereses propios. Es decir, de manera consciente y fortalecidos en el Espíritu, alinear nuestros intereses propios con los intereses de Cristo y su reino. Y no se nos agarraron, mi hermano, que nosotros tengamos que enfrentar, no sabemos qué tipo de persecución este tiempo. O ya a través de ideologías, a través de pensamientos, a través de todo ese ataque, la iglesia está siendo atacada. Y nosotros debemos ser agudos en nuestro entendimiento de la palabra del Señor para entender cómo vamos a enfrentar ello. Mis hermanos, ¿cómo se puede detener a un grupo de personas que mediante el sostén de la gracia de Dios mueren a sus propios intereses para servir al Dios vivo? La victoria es nuestra, mis hermanos. En Cristo tenemos que decir, somos más que vencedores. Pensemos en unas lecciones prácticas muy sencillas y muy rápidas. Seguramente usted puede ver, encontrar y pensar en muchas más esta mañana. Esa comunidad a la cual Juan le escribe, vuelvo a decir, era una comunidad perseguida. No tenían recursos, hermano, tenían que padecer hambre. Estaba padeciendo tremendamente, estaba atribulada de una manera terrible. Dentro de ellos se habían metido falsos maestros, una tal Jezabel, algunos que se decían llamar apóstoles. Su fe estaba siendo atacada en medio de ellos. Tenían que entregar sus vidas por el evangelio. Era una iglesia sumamente atribulada y necesitaba urgentemente un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza. ¿Cuál es el mensaje fundamental de Apocalipsis? El mensaje fundamental es Cristo reina. Ese es. Ustedes son victoriosos en Cristo. Yo he bromeado con los hermanos con esta frase estudiando esta parte de Apocalipsis, porque yo les decía, imaginémonos, quizás algún hermano va a Juan y le dice, Juan, pero es que nos están matando, pero Juan, es que están acabando con nosotros. Entonces Juan como que se voltea y les dice, tranquilo, los están matando, mañana vienen por usted. Esa es la palabra de esperanza que recibe la iglesia. ¿Es esperanzador esto o no? Por supuesto que sí. Esto no es para que ellos menguen en su fe. El Señor los va a sostener. El Señor los va a llevar hasta el final. Pero es que estamos atribulados, sí. Pero el Señor es poderoso para sostenerlos. Él no les prometió una vida libre de aflicciones, libre de tribulaciones. Lo que Juan sí les dice, si ustedes son victoriosos
en Cristo y por medio de la obra de Cristo. Si ustedes revisan el libro de Apocalipsis se van a dar cuenta que la mujer está en peligro y viene el auxilio del Señor. No está en sus fuerzas, no está en su capacidad. No es que la mujer está siendo atacada y ella dice, ¿y ahora para dónde corro? ¿Para dónde corro? ¿Para el desierto? No. Eso no piensa la mujer. La provisión viene del Señor. Es el Señor el que decide llevarla hasta cierto lugar y decir, allá yo la voy a sostener y allá yo la voy a cuidar. Y cuando viene otro ataque de la serpiente, viene el Señor y dice, le da la provisión para sostenerla. Y viene otro ataque y otra vez viene la provisión del Señor y así sucesivamente. Cuantas veces el enemigo ataque, cuantas veces el Señor va a proteger a su iglesia. Debe usar las armas que Cristo ha provisto, armas cuyo fundamento es la muerte expiatoria de Cristo. ¿Qué necesitamos nosotros? Volver a la cruz, mis hermanos, para vencer al acusador de nuestros hermanos, a un poderoso enemigo que tenemos, a un gran enemigo que tenemos, sí, pero aún para descansar en un Señor soberano, poderoso, absoluto, completo que tenemos en Él. Tenemos un enemigo fuerte, sí, pero tenemos un poderoso Señor. Más o menos, mi hermano, eso es lo que el libro de Apocalipsis nos comunica y lo que este capítulo en especial nos comunica. Que el Señor nos ayude, mi hermano, y que traiga fortaleza a cada uno de nuestros corazones. Han sido días difíciles, hemos pasado 1 año y medio ya un poco complicado. Este tiempo ha estado muy complicado, ha sido muy difícil. Hemos visto a varios de nuestros hermanos padecer. Pero qué esperanzador es acercarnos a Apocalipsis, ¿no? Y leer y decir, tranquilo, mi hermano, todo está bajo control, el Señor es soberano. Pero es que mire que estamos muriendo por el COVID, tranquilo, mi Señor es soberano. El Señor, pero es que nos vamos a morir de COVID, muchísimo mejor. Ahora quizás podemos entender un poco mejor las palabras del apóstol Pablo. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir será ganancia. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Y bienvenido, esta es la vida del creyente, que vive con esperanza, que pone sus ojos en el autor y en el consumador de la fe, y que a pesar de sus pasos difíciles y de su caminar difícil en el desierto, entiende quién es su Señor y entiende quién es su proveedor. A mi Señor toda la gloria, amén. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra con mis hermanos. Tu palabra esta mañana es aliento, tu palabra esta mañana es un lugar fresco donde podemos nosotros acudir. Gracias porque tú has cuidado de nosotros, tu mirada ha sido puesta sobre nosotros. Has cuidado de nosotros como lo escribieron los profetas, como la niña de tus ojos. Gracias, Señor, porque nosotros esta noche entonces esta mañana podemos ser conscientes que tú has tenido cuidado y has estado pendiente de cada situación. Nada ha salido de tu control. Hemos estado enfermos, algunos quizás hemos estado a punto de morir. Hemos visto y hemos quizás padecido la enfermedad y la muerte de algunos cercanos a nosotros. No sé si de algún de nuestros hermanos de nuestras iglesias. Y no podríamos nosotros desconfiar de tu favor y de tu gracia. Quizás hemos sentido la aflicción, el dolor, la angustia, pero tú has venido a decir, yo tengo cuidado de ustedes. Mi gracia se ha extendido sobre ustedes. Gracias, Señor, porque nosotros esta mañana podemos pensar y hablar de la seguridad que tenemos en Cristo, no en nuestras fuerzas, no en nuestros méritos, no en lo que nosotros hemos querido alcanzar, sino lo que tú has hecho en la obra poderosa de Cristo en la cruz.
Hemos vencido no por lo suficiente, no por la gracia, no por lo hábiles que nosotros somos, sino más bien por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Te ruego, Padre, para que tu palabra esta mañana traiga aliento, para que tu palabra esta mañana traiga fortaleza, que tu palabra esta mañana sea muy esperanzadora para todos nosotros, aún en medio de estas dificultades, de estos problemas. Ayúdanos, Padre, para que mientras avanza el tiempo, aun si quizás tenemos que afrontar la lucha y la prueba, nosotros podamos recordarnos todas estas promesas que encontramos en tu palabra. Te lo rogamos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Gracias por haber atendido al llamado. Gracias por sus generosas palabras cuando me saludan. Quiera el Señor que pronto podamos verlos. En realidad tengo un deseo grande por verlos. Así que espero que el Señor les bendiga y que lo que hemos compartido esta mañana traiga aliento a nuestro corazón. Le invito a mi hermano a que se acerque al libro de Apocalipsis y a que pueda quizás analizar un poco más de lo que yo les he podido hablar esta mañana. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día, que tengan una feliz semana, que mi Señor los ayude y les fortalezca todo el tiempo. Bendiciones, iglesia. Chao.